los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. Visita de la CIDH y papel que cumple la Defensoría del Pueblo es el tema que esta mañana entramos a analizarlo con nuestro invitado Harold Burbano, director tutelar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Burbano. Muchas gracias, buenos días. Bueno, usted estuvo en todas las reuniones de la Comisión de la CIDH aquí en el país. Cuéntenos qué testimonios se escucharon. Bueno, como Defensoría del Pueblo, encabezada por el doctor Freddy Carrión, estuvimos en toda la misión de visita de la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque tenemos una relación entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y las instituciones internacionales. Dimos apoyo técnico logístico durante la visita y tuvimos la posibilidad de recolectar los testimonios de las personas que se sintieron afectadas por el paro nacional. Durante esta recolección de testimonios encontramos varios hechos que, si bien no se escucharon aquí en la ciudad de Quito, repercutieron a nivel país. Creo que en esta ciudad hemos visto lo que pasó en el Arbolito, pero esta rebelión, digamos, durante todo el tiempo entre el 3 de octubre y el 12 se dio a nivel nacional. Temas, por ejemplo, en La Tacunga, en donde en lugares como el Chasqui se dieron enfrentamientos entre fuerza pública y los manifestantes, una situación muy particular en donde dos buses de las Fuerzas Armadas fueron interceptados por los manifestantes y en vez de tener un choque, lo que pasó fue que tuvieron una negociación, digamos, en el camino, ¿no es cierto? Esto como una buena anécdota. Malas anécdotas también, por ejemplo, en Imbabura, en el sector de La Esperanza, en donde nos han dicho que existieron varios heridos, hay heridos permanentes ahora, en Imbabura también, hay 2 personas golpeadas por bombas lacrimógenas. También en el tema de fallecidos, un testimonio muy crudo, muy fuerte, que lo recogimos en Guayaquil, de un adolescente que supuestamente murió por un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. La mamá estuvo presente en las reuniones con la Comisión Interamericana y expuso este caso. Hay muchísimos casos, sin dudas. Quienes estamos cubriendo esta noticia, quienes cubrimos los 11 días, nos enteramos de varios casos. Por ejemplo, el de un médico que salió, no recuerdo exactamente el sector, pero que salió a atender a los heridos, sin importar si eran uniformados o manifestantes. Pero en ese ayudar fue golpeado y el médico tuvo que ser trasladado desde el helicóptero del Cuerpo de Bomberos hasta una casa de salud aquí en Quito, porque estaba parapléjico. O sea, con los golpes que recibió este doctor por haber salido a ayudar a las personas que resultaban heridas durante estas manifestaciones, terminó en una cama, en una silla de ruedas. Sí, existieron 3 brigadas médicas informales que fueron encabezadas por las universidades, 2 en instalaciones universitarias, en la Salesiana y en la Católica, y una que estuvo en el centro de la acción, que fue en el Parque El Arbolito. En este lugar estaba la Brigada Médica de la Universidad Central. Nosotros, con el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fuimos a hacer una visita in situ a esta brigada y nos contaban estas experiencias. Sí, me parece que no hubo, por parte de la fuerza pública, respeto a algunas limitaciones que existen en el control de las manifestaciones públicas o en cualquier tipo de enfrentamiento, ya sea urbano o rural, que es el respeto básicamente a aquellos que tienen inmunidad o que están siendo protegidos. Uno de ellos son los civiles y otros son las personas que se encuentran brindando asistencia médica. De estos testimonios de los brigadistas tenemos algunos. También se ha dicho que existe miedo de decir lo que pasó por parte de estos mismos brigadistas. ¿Por qué? Porque están siendo... algunos dicen que presuntamente están siendo hostigados o amenazados para que no hagan esta denuncia, pero frente a la Comisión Interamericana se abrieron estos temas. Hay algunos que son reservados, que ya en algún momento la misma comisión los abrirá para que sepamos todos. Harold, de la información que la Defensoría del Pueblo recopiló y sistematizó, ¿cuántas personas fueron detenidas, el número de heridos y cuántos fallecidos durante los 11 días de protestas? Bueno, nosotros realizamos 7 informes de constatación de la situación con el objetivo de que la situación en el ambiente país se calme. ¿Por qué? Porque ustedes vieron en redes sociales, salían mucha información que no era verificada, no era verificable y asumimos el papel
el papel de monitoreo. En ese sentido, el último informe, que es el 7º, dio cuenta de cerca de 1.192 personas aprehendidas. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron contacto con la ley penal desde los agentes del orden. Fueron retenidas y fueron llevadas, algunos de manera inadecuada, a cuarteles policiales, otros a las unidades de flagrancia. De estas 1.192 personas, de nuestros registros hay cerca de 274 que quedaron procesadas. Es decir, cerca del 80% fueron liberadas de manera inmediata o durante las primeras 24 horas de la aprehensión o detención. Esto puede leerse de dos formas. La primera es que la función judicial cumplió con su trabajo, y es decir, determinó únicamente el procesamiento penal de las personas que tenían elementos de convicción. Pero por otro lado, desde la perspectiva y el enfoque de derechos humanos, lo que vemos ahí es que hubo detenciones masivas. ¿Por qué? Porque la fuerza pública tiene que determinar quién está cometiendo un acto delictivo, por ejemplo. No puede ser que cerca del 80% de las personas que hayan sido aprehendidas y que tuvieron que vivir una situación traumática, como es una aprehensión o una detención, luego salgan sin ningún tipo de responsabilidad posterior. Esto es algo que la Comisión Interamericana lo está evaluando, lo evaluó, ya dio un primer comunicado que salió el día de ayer. En relación a los heridos, tenemos una cifra que es una cifra oficial, que la ha dado el mismo Ministerio de Salud, que es de 1.340 personas que fueron atendidas con heridas o lesiones por el paro nacional. De estas 1.340 tenemos algunas con lesiones permanentes, especialmente pérdidas de ojo por perdigones o por otro tipo de esquirlas. Manifestantes y policías. En la gran mayoría manifestantes. Sí, policías, no tenemos nosotros reportes de que existan pérdidas permanentes o lesiones permanentes. Hay un uniformado que perdió su ojo, incluso en la cuenta de la Policía Nacional. Hay un video publicado cuando él sale del hospital y se comenta precisamente esto, que perdió su ojo durante las manifestaciones. Sí, como Defensoría del Pueblo estamos sistematizando todavía estas denuncias. Nosotros vamos a emitir también un informe. Hemos creado una comisión permanente que tiene 90 días para poder emitir también un informe sobre violaciones de derechos humanos, y los insumos de las comisiones internacionales servirán también para poder llegar a algunas conclusiones. Y finalmente, en relación a los datos, tenemos el dato de fallecidos, que es un dato que se está todavía consolidando. Tenemos un dato de 11 personas fallecidas en el contexto de la protesta social. Nosotros como institución de derechos humanos no podemos determinar si esto se dio por un asesinato, una ejecución extrajudicial. No somos la entidad correspondiente para hacer esa investigación, pero sí hacemos énfasis en que estas 11 decesos se dieron en el contexto de manifestaciones y protestas. Ahora, ¿para cuándo usted estima que la CIDH se pronunciará sobre lo que pasó en el país durante los 11 días de protestas? Por experiencias previas, la última dada en Nicaragua, vemos que se demoran entre 3 semanas y un mes para emitir un primer informe con conclusiones y recomendaciones adecuadas al Estado. Estas recomendaciones tienen un efecto a nivel internacional, digamos, moral hacia el Estado, ¿no? ¿Qué implica eso? Que tiene una primera oportunidad el Estado ecuatoriano para poder resarcir y reparar estas violaciones de derechos humanos encontradas por la Comisión Interamericana. ¿A través de qué? A través de las instituciones nacionales. Estos informes irán, por ejemplo, a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes. En el momento en el que estas investigaciones no tengan el efecto adecuado o haya un retardo injustificado en la investigación, las personas, es decir, cada una de las víctimas podrá acceder nuevamente al sistema internacional, en este caso a la Comisión Interamericana, para que el Estado ya sea sancionado individualmente por cada caso concreto. Pero ¿qué pasa en el caso puntual de uniformados, por ejemplo, de paramédicos, miembros del cuerpo de bomberos que también fueron atacados? ¿Quiénes luchan por esa vulneración de los derechos humanos de ellos, de los que estaban del otro lado y que también fueron atacados por los manifestantes, que seguramente usted habrá visto las imágenes, los videos, que estaban con palos, que estaban con voladores, que estaban ya con armas realmente que podían provocar una lesión permanente, una lesión fuerte? ¿Qué pasa con el otro lado? Hay que determinar dos temas, ¿no? Primero, el papel de monitoreo que llevó la Defensoría del Pueblo
un papel de monitoreo de violaciones de derechos humanos. Para que la gente entienda de forma más fácil, sí, hay dos situaciones que hay que evidenciar cuando existe violencia, ¿sí? Las violaciones de derechos humanos que se dan en el marco del ejercicio abusivo del poder. Históricamente tienen que existir limitaciones al ejercicio de la potestad pública y esas limitaciones se llaman derechos humanos y para eso están las instituciones tanto nacionales como internacionales de protección de estos derechos. Paralelamente a esto están los hechos delictivos, que son hechos que el Estado en algún momento ya reconoció que están mal y que los tipifica en un código que se llama el Código Penal, en el Ecuador el Código Integral Penal. Estos hechos delictivos ya tienen un canal para ser sancionados, que son la denuncia a Fiscalía y la investigación fiscal de estos hechos. ¿Qué es lo que tiene que hacer o quién protege los derechos de los policías? Que es tu pregunta. Estos derechos de los policías, que tienen derechos humanos obviamente, ¿sí? Tienen que ser tutelados a través del procesamiento penal. ¿Por qué? Porque una persona que le dispara a un policía lo que está haciendo es cometiendo un acto delictivo. Una persona que está rompiendo vidrios o que se encuentra ingresando a propiedad privada está cometiendo un acto delictivo y esto tiene que ser investigado y sancionado a través de la vía ordinaria, que es la vía penal, y tiene que ser determinada su responsabilidad individual. Por otro lado está las violaciones de derechos humanos, que son violaciones que vienen del Estado. Y estas son las que también tienen que aclararse. No hay que investigar únicamente los delitos, sino también las violaciones de derechos. Y ahora, ¿qué pasa con este otro panorama? Por ejemplo, durante los 11 días de protestas hubo muchos pacientes, personas enfermas que necesitaban una atención médica urgente. Y usted sabrá que hubo manifestantes que no permitieron el paso de las ambulancias, incluso atacaron a las ambulancias. La Cruz Roja en un momento dijo: no tenemos garantías y ya no vamos a poder intervenir. ¿Qué pasa con los derechos humanos de esas personas en las que no tiene que ver el Estado? Porque no fue el Estado quien impidió que ellos pudieran cruzar la carretera y llegar a un hospital, sino que fueron los mismos manifestantes. ¿Qué pasa en ese caso puntual? Es un hecho, como te decía anteriormente, este es un hecho delictivo, ¿no es cierto? Primero hay que determinarse los casos concretos, hay que ver si existen o no existen víctimas en relación al tema, ¿sí? Si existe una víctima, tiene que iniciarse la investigación y determinarse los responsables de estos actos, ¿sí? La responsabilidad penal no es colectiva. Yo no puedo asignarle responsabilidad penal a un grupo de personas. Es decir, el movimiento indígena es responsable de evitar el paso de las ambulancias, sino tenemos que encontrar a Pepito Pérez, a Juanito, que es la persona individual, que es la que ha cometido ese delito. No los dirigentes. Los dirigentes no, porque además la responsabilidad penal no es una responsabilidad que nace de las expresiones. El delito tiene que manifestarse, tiene que existir un primer elemento para poder determinar que quiso cometer una infracción. ¿Cuándo se determina que hubo un abuso de poder? ¿En qué situación específica para que las personas tengamos un panorama mucho más claro? Bueno, en primer lugar hay que entender que todas las personas que se deben al Estado, especialmente la fuerza pública, cuando actúan no están ejerciendo un derecho, es decir, la policía no está ejerciendo el derecho de precautelar la seguridad, está ejerciendo una potestad pública. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Está ejerciendo poder. ¿Por qué? Porque tienes armas, porque tienes un uniforme, porque tienes además la legitimidad, ¿sí?, del ejercicio del poder. Por otro lado está la gente que lo que entiende es que esas personas están protegiendo sus derechos, ¿no es cierto? Cuando existe un abuso del poder, cuando se utiliza de manera inadecuada esa potestad pública. Vámonos a los hechos concretos. Tenía que actuarse a través del uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto? El uso progresivo de la fuerza implica determinar tanto la intensidad de la violencia con la que se encuentran los manifestantes como la inexistencia de otro mecanismo diferente para poder tutelar esos derechos de las personas. Entonces, si es que yo me encuentro con una policía que se encuentra armada, que tiene una vestimenta adecuada, ¿no es cierto? Y por el otro lado están manifestantes sin armas de fuego, ¿sí? No debería empezar lanzando bombas lacrimógenas, sino debería empezar utilizando otro tipo de mecanismos menos lesivos de derechos. ¿Cuándo se abusa del poder? Cuando se utiliza el mecanismo más agresivo, el mecanismo más lesivo de derechos. Muchos de nosotros como Defensoría del Pueblo estuvimos en el marco de las manifestaciones
y pudimos darnos cuenta que no se utilizó de manera adecuada la fuerza. Harold, ¿las conclusiones de la CIDH serán vinculantes para el Estado ecuatoriano o estará en el Estado el derecho de acoger y proceder con la reparación de los daños? Como decía previamente, este primer informe de la Comisión Interamericana es la oportunidad primigenia que tiene el Estado para reparar la violación de derechos. A la luz del derecho internacional son recomendaciones que tienen un valor moral, digamos, para el Estado para ser cumplidas. ¿Por qué? Porque lo que hace es dar un panorama o un contexto general. Este informe será remitido a las instituciones correspondientes, especialmente a Fiscalía General del Estado, para que inicie el procesamiento penal de todas las acciones de cualquiera de los lados, de cualquiera de las personas que estuvieron generando violencia. El momento en el que esta justicia interna sea inadecuada, sea inefectiva o se retarde de manera injustificada, las mismas personas pueden volver a acudir al sistema internacional ya con casos concretos para que el Estado pueda ser sancionado, pueda ser observado. ¿Y de qué forma pueden ser sancionados? A ver, ya han existido varias sanciones por parte del Ecuador, hacia el Ecuador por violaciones de derechos humanos, especialmente en la falta del uso progresivo de la fuerza. Hay un caso muy renombrado que es el caso Tibi contra Ecuador, que es de una persona francesa que vino al Ecuador y fue detenida ilegalmente, fue torturada. ¿Cuáles fueron las sanciones? Una reparación integral. ¿Y qué implica eso? Desde medidas de compensación a esa persona, medidas económicas que son muy bajas, medidas de satisfacción como disculpas públicas, hasta medidas de no repetición que implican educación a los funcionarios públicos, implican además cambios de normativa, cambio de política pública. Existe otro caso muy, muy conocido también a nivel internacional en la Corte Interamericana, que es el caso Zambrano Vélez contra el país, que fue una incursión policial y militar a una farmacia Fibeca en Guayaquil, en donde murieron algunas personas que no fueron determinadas, es decir, que no necesariamente eran las personas que estaban agrediendo a la gente que estaba en la Fibeca. Y aquí se mandó, por ejemplo, a reformar la norma sobre uso progresivo de la fuerza y además a evitar que los militares estén en actividades de seguridad interna. Las medidas de sanción pueden ser amplias, pero relacionadas siempre a la reparación integral de los hechos. Conversamos a esta hora de la mañana con el director tutelar de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano. Yo quiero transmitirle un comentario que escuché cada día durante estos 11 días de protestas y se leía en redes sociales también y decían, ¿por qué la policía no actúa de una manera más fuerte? ¿Por qué los uniformados, los militares que ya estaban en las calles, no reaccionan de una manera más fuerte para detener a estas personas que estaban primero incendiando la Contraloría, luego que ya estaban saqueando locales comerciales, que ya estaban tratando de ingresar a los barrios para saquear las casas? ¿Qué pasa? Y de repente había personas que decían, claro, es que de los derechos humanos, es que no pueden repelerlos con tanta fuerza porque luego vienen estas demandas, estas denuncias contra los derechos humanos y por ellos ellos se frenan. ¿Y qué es lo que pasaba después? Que la gente, seguramente usted también tiene conocimiento de esto, en las casas, en los barrios, comenzaron a armarse con palos, con cadenas, con lo que tuvieran para poder enfrentarse a estos intrusos que fueron denominados por los indígenas para poder defenderse, porque sintieron que la policía y los militares no lo hacían. Y mucho se decía, no se los frena realmente de una manera más fuerte, porque luego vienen los derechos humanos y hay estas denuncias, estas demandas. Entonces es como, ¿qué pasa ahí? Porque la gente realmente siente temor y según lo que usted nos comenta, es verdad, puede haber una represión demasiado fuerte, pero ¿dónde está el punto de equilibrio para defender a la ciudadanía de personas que estaban dispuestas a todo, incluso a asesinar o a secuestrar, como lo vimos en las florícolas, para hacer que las personas también participen? O sea, ¿qué pasa en ese punto específico con los uniformados que no pueden atacar, que tienen que ser golpeados porque si atacan de manera muy fuerte, entonces son denunciados? De la evaluación que ha hecho la Defensoría del Pueblo, los actos delictivos que no pudieron ser repelidos se dieron en lugares en donde la fuerza pública distrajo sus actividades cotidianas para poder contener las manifestaciones. ¿Qué pasó en Teleamazonas, por ejemplo, casi fue incendiado con compañeros, con colegas adentro. ¿Qué pasó en Quito? Pasó que toda la policía, o la gran mayoría del recurso humano policial y militar, estuvieron focalizados en el Parque El Arbolito. En la Contraloría, en la Asamblea. En la zona de la Asamblea. ¿Qué pasó? Se dejó
básicamente al libre albedrío de las personas, la seguridad pública, que también es un derecho de las personas, en otros sectores de la ciudad. Lo que pasó en las florícolas en Cayambe, por ejemplo, no existía ningún miembro de la fuerza pública para poder contener esas acciones. En esta evaluación, entonces, nosotros sí damos cuenta de que tenía que haberse tomado la situación de que podían darse estos contextos, y por lo tanto no tenía que haberse distraído a todo el recurso humano de la policía. Tenían que haberse quedado también vigilando los otros sectores de la ciudad o los otros sectores del país. Nosotros sí asumimos el tema de que hubo violencia, pero también esta violencia no pudo ser repelida porque toda la fuerza pública estuvo sectorizada. Pero el Estado debía haber asumido la responsabilidad. Ahora, pregunto puntualmente, en el caso de Teleamazonas, por ejemplo, o de la Contraloría, ¿qué debía hacer o cómo debería haber actuado la policía o los uniformados para repeler a estas personas que realmente estaban descontroladas y que tenían hasta voladores y que los lanzaban sin ni siquiera pensar en que podían acabar con la vida de ellos? ¿Cuál hubiese sido el actuar correcto de los uniformados para poder terminar con lo que ocurría allí? En el caso de Teleamazonas, por ejemplo, llegar a tiempo, porque nosotros tuvimos una denuncia justamente de gente que vive alrededor de Teleamazonas, en donde nos decían nosotros no podíamos hacer nada, nos teníamos que quedar dentro de las casas porque la policía no llegaba. Llamamos al 911 y la policía llegó luego de casi una hora de lo que los vándalos estaban realizando estas acciones. Esto da cuenta de lo que decía previamente, la policía estuvo distraída en reprimir las protestas y no estuvo en donde tenía que estar precautelando el derecho de seguridad de las personas. Por otro lado, digamos que ya llegaban. ¿Cómo tenían que actuar? Con el uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto? Que es algo que en algunos lugares no se hizo. Como te dije, nosotros recibimos una denuncia grave que ya está presentada en Fiscalía y que tiene que ser investigada, de una presunta ejecución extrajudicial de un joven afrodescendiente de 15 años en Durán, en Guayaquil, con una supuesta muerte por un impacto de bomba lacrimógena, ¿no es cierto? Eso es lo que no debía hacer la policía para repeler supuestos atracos. Tenía que primero haber ingresado a través de un uso de contención de su propio cuerpo, es decir, porque no existía en ese momento ningún tipo de agresión actual ni legítima, y luego ir viendo qué es lo que se necesitaba para poder repeler a los manifestantes. Como le digo, estuvo distraída la fuerza pública. El caso de Teleamazonas es un caso claro de esta afirmación. ¿Por qué? Porque mientras en Teleamazonas, es decir, en la zona de la Brasil, se estaban dando desmanes, toda la fuerza pública estaba concentrada en el Parque El Arbolito. Tenía que haberse asumido la posibilidad de que esto se dé y por lo tanto tomar otro tipo de acciones. Esas son las declaraciones del director tutelar de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, quien el día de hoy en Notimundo al Día nos ha comentado lo que ocurrió durante la visita de la CIDH. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y un gusto. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.